magnate millonario dejó a su esposa por una joven universitaria, 3 años después la vio con gemelos en una mañana cálida de primavera, mientras los rayos del sol se filtraban entre las hojas de los olivos centenarios. Álvaro Serrano observaba desde su balcón la vasta extensión de tierra que rodeaba su imponente mansión. Era un hombre de 50 años, alto, con cabello canoso bien cuidado y ojos oscuros que reflejaban tanto poder como cansancio. Su imperio inmobiliario había transformado pequeños pueblos en ciudades prósperas, pero dentro de él, algo parecía roto. Otra reunión más, murmuró para sí mismo mientras ajustaba el nudo de su corbata frente al espejo. ¿Cuándo terminará todo esto? Su asistente personal, Elena, tocó suavemente la puerta antes de entrar. Señor Serrano, el coche está listo. La reunión con los inversionistas comienza en media hora. Álvaro suspiró profundamente. Sí, ya voy. Miró nuevamente hacia el horizonte dorado, sintiendo como el peso de los años y las responsabilidades lo aplastaba. ¿Sabes, Elena? A veces pienso, ¿qué sentido tiene todo esto si nadie lo disfruta contigo? Elena sonrió con amabilidad, aunque sabía que no debía cruzar ciertas líneas. Quizás solo necesita darse un respiro, señor. Usted ha construido un imperio, pero también merece paz. Álvaro no respondió. En cambio, bajó las escaleras de mármol con pasos pesados, cada uno resonando como un eco de las decisiones que había tomado en su vida. Mientras subía al coche, recordó cómo esa misma casa alguna vez estuvo llena de risas y conversaciones animadas. Ahora, sin embargo, era un lugar silencioso, casi vacío. Carmen, su esposa, ya no compartía su espacio ni sus pensamientos. Los días felices parecían pertenecer a otro tiempo, a otra vida. Durante el trayecto hacia Sevilla, Álvaro miraba distraídamente por la ventana. Los campos de girasoles brillaban bajo el sol, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba enredada en preguntas que no quería enfrentar. ¿Por qué seguía sintiéndose insatisfecho? ¿Qué buscaba realmente? El evento benefactor será en el Museo de Bellas Artes, dijo el conductor, intentando romper el silencio. Álvaro asintió brevemente, aunque su corazón latía con una mezcla de anticipación y vacío. No sabía entonces que esa noche marcaría un punto de inflexión en su vida. No imaginaba que, entre las pinturas y las copas de champán, conocería a alguien que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo. Las luces cálidas iluminaban las fachadas antiguas, y el bullicio de los invitados llenaba el aire con risas sofisticadas y música suave. Pero dentro de esa mansión llena de arte y opulencia, una mujer en particular observaba todo desde las sombras. Carmen Serrano estaba parada junto a una columna, sosteniendo una copa de vino blanco que apenas había tocado. Llevaba un vestido azul oscuro que alguna vez había sido su favorito, pero ahora sentía como si le quedara grande, como si perteneciera a otra versión de sí misma. Sus ojos seguían cada movimiento de Álvaro, aunque él ni siquiera parecía notarla. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, murmuró para sí misma mientras fingía admirar un cuadro cercano. Ya no importa. Su amiga Inés, que siempre había sido más directa, se acercó con pasos ligeros y una sonrisa forzada. Carmen, ¿cuánto tiempo más vas a seguir esperando que cambie? Hace meses que apenas te mira. Carmen apretó los labios, intentando contener las lágrimas que amenazaban con escapársele. No lo sé, Inés. Solo quiero entender qué hice mal. ¿Fue porque dejé de ser interesante? ¿Por qué me dediqué demasiado a los niños y la casa? Inés puso una mano sobre su brazo, suavemente. No fue tu culpa. Él es quien ha perdido el rumbo, no tú. Tienes que empezar a pensar en ti misma por una vez. Pero Carmen no podía dejar de mirarlo. A lo lejos, Álvaro charlaba animadamente con un grupo de inversionistas, riendo de algo que uno de ellos había dicho. Parecía tan seguro de sí mismo, tan cómodo en su papel de magnate exitoso. Sin embargo, ella sabía que esa confianza era una máscara, una forma de ocultar el vacío que ambos compartían, aunque nunca hablaban de ello. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Carmen finalmente, con la voz temblorosa. Que lo extraño.
Extraño al hombre con el que me casé hace 25 años, el que solía traerme flores sin motivo, el que me escuchaba cuando tenía miedo. Ese hombre desapareció hace mucho tiempo. Inés suspiró, sabiendo que no había palabras que pudieran consolarla del todo. Tal vez sea hora de aceptar que ese hombre no volverá. Pero tú puedes encontrar nuevas razones para ser feliz, Carmen. No tienes que quedarte atrapada en este lugar. En ese momento, Álvaro levantó la vista y sus ojos se encontraron brevemente con los de Carmen. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que ella sintiera como el corazón le daba un vuelco. Había algo en su mirada, algo que no alcanzaba a descifrar. ¿Remordimiento? ¿Indiferencia? ¿O simplemente curiosidad? Álvaro apartó la vista rápidamente, como si el contacto visual lo incomodara. Carmen bajó la cabeza, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Apuró el resto de su copa de vino y se excusó con Inés. Necesito tomar aire, dijo, intentando mantener la compostura. Vuelvo enseguida. Salió al balcón del museo, donde el frescor de la noche la envolvió como un abrazo frío. Desde allí podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que la consumía. Pero entonces, escuchó pasos detrás de ella. ¿Carmen? Era él. Álvaro. Ella se giró lentamente, enfrentándolo con una mezcla de dolor y dignidad. ¿Qué quieres, Álvaro? Él titubeó, claramente incómodo. Solo, quería asegurarme de que estás bien. Te vi salir. Carmen soltó una risa amarga. ¿Ahora te preocupas por mí? Después de meses ignorándome, después de hacerme sentir invisible, ¿crees que unas palabras van a arreglarlo todo? Álvaro bajó la mirada, incapaz de sostenerle la mirada. No sé qué decir, Carmen. Yo tampoco estoy bien. Las palabras colgaban en el aire, pesadas como plomo. Carmen lo observó durante un largo momento, buscando algún rastro del hombre que alguna vez amó. Pero lo que vio fue a alguien completamente diferente, un desconocido. No basta con decir que no estás bien, Álvaro, respondió finalmente, con la voz firme pero cargada de tristeza. Lo que sea que estés buscando, espero que lo encuentres. Pero no aquí. No conmigo. Dicho esto, dio media vuelta y se alejó, dejando a Álvaro solo en el balcón. Él se quedó allí, mirando cómo se iba, sintiendo como algo dentro de él se rompía. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió preguntarse si realmente estaba tomando las decisiones correctas. No basta con decir que no estás bien, espero que lo encuentres. Pero no aquí. No conmigo. Cada frase era como un golpe directo a su pecho, una verdad que no quería enfrentar. Frustrado, regresó al interior del museo, donde las conversaciones y las risas seguían fluyendo sin pausa. Pero él ya no escuchaba nada, su mente estaba en otro lugar. Entonces, en medio de ese bullicio elegante, algo capturó su atención. Una joven universitaria, vestida con un traje sencillo pero elegante, examinaba detenidamente una pintura cercana. Había algo en ella que llamaba poderosamente su mirada, su energía, su juventud, su forma de moverse como si el mundo entero fuera suyo para conquistarlo. Disculpa, dijo Álvaro, acercándose con cautela. ¿Te interesa el arte? La joven levantó la vista, sorprendida por un momento, antes de sonreír con naturalidad. Sí, mucho. Es fascinante cómo los artistas pueden plasmar emociones tan profundas en algo tan simple como un lienzo. Álvaro asintió, impresionado por su perspicacia. Interesante observación. ¿Eres estudiante? Sí, respondió ella, extendiendo la mano con confianza. Lucía Ruiz. Estudio periodismo en la Universidad de Sevilla. ¿Y usted es? Álvaro Serrano, ¿verdad? He leído sobre su trabajo. El halago fue suficiente para hacerlo sonreír. Así es. Me alegra saber que alguien todavía lee sobre negocios inmobiliarios.
Lucía rió suavemente, con una picardía que encendió algo en él. Bueno, también leo sobre otras cosas. Pero admito que su éxito me ha inspirado. Creo que construir algo desde cero requiere mucho más que dinero, requiere visión. Álvaro sintió una chispa de interés genuino. Hacía tiempo que nadie lo veía así, como algo más que un hombre rico o un empresario exitoso. ¿Y tú? ¿Qué visión tienes? Lucía lo miró directamente a los ojos, con una seguridad que lo desarmó. Quiero contar historias que importen. Dar voz a quienes no la tienen. Tal vez algún día pueda escribir sobre personas como usted, siempre que me conceda una entrevista, claro. Él sonrió, sorprendido por su audacia. Me gusta tu determinación. Tal vez podamos hablar más tarde sobre eso. ¿Qué te parece si nos sentamos a charlar un rato? Lucía aceptó con una sonrisa brillante, y juntos se dirigieron hacia un rincón más tranquilo del museo. Mientras hablaban, Álvaro se encontró completamente absorbido por la conversación. Lucía tenía una forma de ver el mundo que lo hacía sentir vivo de nuevo, como si cada palabra que decía fuera una ventana a un futuro lleno de posibilidades. ¿Sabes?, dijo Lucía después de un rato, inclinándose ligeramente hacia él. Creo que muchas veces las personas exitosas pierden de vista lo que realmente importa. El dinero y el poder son solo herramientas, no fines en sí mismos. Álvaro la miró fijamente, pensando en las palabras de Carmen apenas unos minutos antes. Tal vez tengas razón, murmuró. Quizás he estado buscando en los lugares equivocados. Lucía lo observó con curiosidad, como si pudiera ver más allá de su máscara. A veces, solo necesitamos una nueva perspectiva para encontrar lo que realmente queremos. En ese momento, Álvaro sintió algo que no había sentido en años, una conexión real, un interés auténtico. Pero también un conflicto interno que comenzaba a crecer dentro de él. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué seguía hablando con esta joven cuando su esposa lo esperaba en casa? Debería irme, dijo de repente, poniéndose de pie. Ha sido interesante conocerte, Lucía. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y decepción, pero rápidamente recuperó su sonrisa. Espero que volvamos a vernos, señor Serrano. Creo que aún tenemos mucho de qué hablar. Álvaro asintió, pero mientras caminaba de regreso hacia el balcón, su mente estaba hecha un caos. Por un lado, sentía una atracción irresistible hacia Lucía, hacia su frescura y su pasión. Pero por otro, sabía que estaba jugando con fuego, que lo que estaba sintiendo podía destruir todo lo que había construido. Desde el balcón, vio de nuevo a Carmen, que ahora charlaba con Inés. Parecía tranquila, pero él conocía esa calma, era la quietud antes de la tormenta. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión, una que cambiaría su vida para siempre. No podía dejar de pensar en Lucía, en la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba, en cómo parecía ver algo más allá de su título y su riqueza. Era como si ella hubiera abierto una puerta a un mundo diferente, uno que él no sabía que anhelaba hasta ese momento. Pero entonces, al doblar una esquina, se encontró cara a cara con Carmen. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de dolor y resignación en su rostro. ¿Dónde estabas?, preguntó Carmen, con una calma que ocultaba una tormenta interna. Te he estado buscando. Álvaro vaciló, sintiendo como el peso de la culpa comenzaba a apretarle el pecho. Solo, necesitaba aire, respondió, evitando su mirada. Carmen lo observó durante un largo momento, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba por su mente. No me mientas, Álvaro. Te vi hablando con esa chica. ¿Quién es? Él tragó saliva, sorprendido por su franqueza. Es alguien que conocí esta noche. Una estudiante. Solo estábamos hablando. Hablando, replicó Carmen, con la voz temblorosa pero cargada de ironía. Álvaro, te conozco. Sé cuando algo te afecta. Y esa chica, puedo verlo en tus ojos. Tienes esa mirada que solías tener hace años,
Antes de que todo esto, señaló a su alrededor, refiriéndose a su vida de lujo y responsabilidades, nos consumiera. Álvaro sintió como las palabras de Carmen lo golpeaban directamente en el corazón. Quería negarlo, defenderse, pero sabía que ella tenía razón. No podía escapar de la verdad que ambos veían claramente. No sé qué quieres que te diga, Carmen, murmuró finalmente, con la voz más baja de lo que pretendía. Estoy perdido. No sé quién soy ya. Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera intentando contener el dolor que amenazaba con desbordarse. Yo tampoco sé quién eres, admitió, con la voz quebrándose. Pero sé que ya no eres el hombre con el que me casé. Álvaro bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir algo más, Carmen dio media vuelta y se alejó, dejándolo solo en medio del bullicio del evento. Mientras la veía marcharse, Álvaro supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no podía ignorar lo que sentía, ni las emociones que Lucía había despertado en él. Pero también sabía que seguir adelante con eso significaría perder a Carmen definitivamente. Horas después, cuando regresó a casa, encontró a Carmen sentada en la sala, con una maleta a su lado. Ella lo miró con una calma fría que lo heló hasta los huesos. Me voy, dijo simplemente, sin levantar la voz. No puedo seguir viviendo así, Álvaro. No puedo competir con lo que sea que estés buscando fuera de esta casa. Carmen, espera, suplicó él, acercándose rápidamente. No tienes que irte. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas pero decididos. No hay nada que arreglar. Ya tomaste tu decisión, aunque aún no te atrevas a admitirlo. Solo espero que encuentres lo que buscas, porque yo ya no puedo darte más. Con eso, Carmen se fue, dejando a Álvaro parado en medio de la sala, completamente devastado. Sabía que había cruzado una línea que nunca podría retroceder, y que su vida nunca volvería a ser la misma. Amigo, ¿siente cómo cada palabra de Carmen corta como un cuchillo? Aquí está el punto de ruptura, el momento en que todo cambia. ¿Qué hará Álvaro ahora que ha perdido lo que alguna vez tuvo? ¿Y cómo reaccionará cuando Lucía entre plenamente en su vida? La noticia de la separación de Álvaro y Carmen se extendió como un incendio por las calles empedradas y los cafés elegantes de la ciudad. Nadie podía creer que el matrimonio aparentemente sólido de los Serrano hubiera llegado a su fin, y menos aún que Álvaro había dejado a Carmen por una joven universitaria. En una mañana soleada, Lucía estaba sentada en la terraza de un café cercano a la universidad, revisando sus notas para una próxima entrevista con un empresario local. Sin embargo, su mente no podía dejar de pensar en Álvaro. Había algo en él que la intrigaba profundamente, algo más allá de su poder o su riqueza. Era como si pudiera ver al hombre detrás del magnate, alguien perdido y buscando desesperadamente algo que no sabía cómo nombrar. ¿Lucía? Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Al levantar la vista, vio a Álvaro parado frente a ella, vestido con un traje impecable pero con una expresión cansada en su rostro. Álvaro, respondió ella, sorprendida pero encantada. No esperaba verte aquí. Él sonrió débilmente mientras tomaba asiento frente a ella. Necesitaba salir de casa. Las cosas están tensas. Lucía lo miró con curiosidad, inclinándose hacia adelante. ¿Cómo está todo? Quiero decir, después de lo que pasó. Álvaro suspiró profundamente, frotándose las sienes como si intentara alejar un dolor de cabeza. Es complicado. Carmen se fue, y mis hijos apenas me hablan. Todo el mundo tiene algo que decir sobre mí, sobre lo que hice. Lo sé, dijo Lucía en voz baja, con una mezcla de compasión y determinación. He escuchado los rumores. Pero también sé que no eres solo lo que dicen de ti. Eres más que eso. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de él. Nadie había defendido su humanidad de esa manera en mucho tiempo. Gracias, murmuró,
con la voz cargada de gratitud. No sé qué haría sin alguien que me vea así. Lucía lo observó durante un largo momento, sintiendo como su corazón latía más rápido. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía evitarlo. No tienes que enfrentarte a esto solo, Álvaro. Estoy aquí si me necesitas. Él la miró fijamente, con una mezcla de asombro y vulnerabilidad. No sé qué he hecho para merecerte. Ella sonrió, aunque había un matiz de tristeza en su expresión. Tal vez no has hecho nada. Tal vez simplemente es hora de que alguien te ayude a encontrar lo que realmente importa. Mientras hablaban, la realidad de la situación comenzó a filtrarse entre ellos. Álvaro sabía que estaba construyendo algo nuevo con Lucía, algo que nunca había experimentado antes. Pero también sabía que las consecuencias de sus acciones pesaban como una losa sobre sus hombros. Días después, en una reunión familiar tensa, Marta y Diego, los hijos adolescentes de Álvaro, lo confrontaron directamente. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá?, gritó Marta, con lágrimas en los ojos. La abandonaste por una chica que ni siquiera conoces. Diego, siempre más reservado, añadió con frialdad, papá, ya no sé quién eres. No puedo, no quiero entenderte. Álvaro intentó acercarse a ellos, pero ambos retrocedieron, como si su sola presencia les causara dolor. Sé que he cometido errores, dijo, con la voz temblorosa. Pero estoy intentando arreglar mi vida. Solo espero que algún día puedan perdonarme. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. Marta salió corriendo de la sala, y Diego la siguió, dejando a Álvaro solo en medio de un silencio abrumador. Esa noche, mientras caminaba por las calles vacías de Sevilla, Álvaro se detuvo frente a un escaparate donde una fotografía de él y Carmen aparecía en la portada de una revista local. El titular decía, "El magnate que cambió el amor por la juventud". Se quedó mirando su propia imagen, sintiendo como cada palabra lo golpeaba como un puñetazo. Por primera vez, comprendió el peso de su decisión, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. La casa estaba en silencio, demasiado grande para él solo. Cada rincón parecía gritar la ausencia de Carmen y los niños. En la cocina, se sirvió un vaso de whisky, pero ni siquiera el alcohol podía calmar la tormenta interna que lo consumía. ¿Por qué no puedo simplemente ser feliz?, murmuró para sí mismo mientras observaba el líquido ámbar girar dentro del vaso. ¿Qué está mal conmigo? En ese momento, escuchó pasos detrás de él. Era Lucía, que había llegado sin avisar. Llevaba un vestido ligero, como si acabara de salir de un día largo en la universidad, y su cabello caía sobre sus hombros en ondas suaves. Álvaro, dijo ella suavemente, cerrando la puerta detrás de sí. No contestabas mis mensajes. Me preocupé. Él levantó la vista, sorprendido por su presencia. Lucía, no esperaba que vinieras. Ella caminó hacia él, con una mezcla de preocupación y determinación en su rostro. Claro que vine. No puedes quedarte solo después de todo lo que ha pasado. Déjame estar aquí para ti. Álvaro bajó la mirada, sintiendo como su corazón se debatía entre el deseo de aceptar su apoyo y el peso de la culpa que lo ahogaba. No sé si merezco que alguien esté aquí para mí, respondió finalmente, con la voz cargada de amargura. He arruinado todo, mi matrimonio, mi relación con mis hijos, incluso mi reputación. Todo el mundo me odia ahora. Lucía puso una mano sobre su brazo, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. No es verdad que todos te odian. Yo estoy aquí. Y si tus hijos realmente te aman, algún día entenderán. Pero, ¿y si no lo hacen?, replicó él, con un tono más alto del que pretendía. ¿Y si nunca me perdonan? He cometido errores imperdonables, Lucía. Dejé a Carmen, abandoné a mi familia por esto. Hizo un gesto hacia ellos dos, como si intentara darle forma a algo que aún no entendía completamente. Lucía lo miró fijamente, con una intensidad que lo desarmó. No voy a decirte que no has cometido errores, Álvaro. Pero también tienes derecho a buscar tu propia felicidad.
El problema no es que hayas elegido seguir adelante, el problema es que todavía no sabes quién eres realmente. Sus palabras lo golpearon como un rayo. Era cierto, durante años, había vivido bajo la sombra de las expectativas de los demás, construyendo un imperio que apenas reconocía como suyo. Ahora, sin embargo, estaba parado en un punto de inflexión, enfrentando la posibilidad de descubrirse a sí mismo por primera vez. ¿Y si no soy suficiente?, preguntó en voz baja, casi como un niño perdido. Lucía sonrió con ternura, acercándose un poco más a él. Entonces aprendemos juntos. Nadie tiene todas las respuestas desde el principio. Lo importante es que sigas adelante, que intentes ser mejor. Y yo estaré aquí mientras lo haces. Álvaro sintió como algo dentro de él comenzaba a derretirse, como si las barreras que había construido alrededor de su corazón se estuvieran derrumbando lentamente. Sin pensarlo demasiado, extendió la mano y tomó la de Lucía, entrelazando sus dedos con los de ella. «Gracias», murmuró, con la voz temblorosa pero sincera. «No sé qué haría sin ti». Pero mientras compartían ese momento íntimo, en algún lugar profundo de su mente, Álvaro no podía evitar preguntarse si realmente estaba haciendo lo correcto. Lucía era joven, llena de energía y ambición, pero también tenía sus propios sueños y aspiraciones. ¿Podría él, un hombre de 50 años con una vida hecha trizas, realmente ofrecerle lo que ella necesitaba? Los días siguientes fueron una mezcla de amor recién descubierto y tensiones crecientes. Lucía quería explorar Sevilla juntos, conocer cada rincón de la ciudad como si fuera una nueva aventura. Pero Álvaro, atrapado entre su pasado y su presente, encontraba difícil disfrutar plenamente de esos momentos. Una noche, mientras cenaban en un restaurante exclusivo, Lucía dejó caer una bomba que cambiaría todo. «Álvaro», dijo de repente, con una mezcla de nerviosismo y emoción en su voz. «Quiero trabajar contigo». Él la miró, sorprendido. «¿Trabajar conmigo? ¿En qué sentido?» «En tu empresa», explicó ella rápidamente, como si hubiera estado practicando estas palabras durante días. «Sé que tengo mucho que aprender, pero quiero hacer algo más con mi vida que solo estudiar periodismo. Quiero marcar una diferencia real, y creo que puedo hacerlo a tu lado». Álvaro sintió cómo su corazón latía más rápido. Por un lado, estaba emocionado por la idea de tener a Lucía cerca, de compartir algo tan importante para él. Pero por otro lado, sabía que mezclar negocios con relaciones personales podía ser peligroso. «No sé si es una buena idea», respondió finalmente, con cautela. «El mundo empresarial es complicado, Lucía. No quiero que te arrepientas». Ella lo miró con determinación, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. «No me arrepentiré. Confío en ti, Álvaro. Y quiero confiar en mí misma también». En ese momento, Álvaro supo que no podía negarle nada. Pero también sintió como el peso de su decisión comenzaba a acumularse, prometiendo revelaciones y desafíos que aún no podía imaginar. Era un lugar modesto pero lleno de luz natural, con las paredes decoradas por sus propias pinturas. Había pasado semanas sumida en una profunda tristeza tras la separación, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La pintura se había convertido en su refugio, su forma de canalizar el dolor y la rabia que sentía. «Es increíble cómo el arte puede sanar», murmuró para sí misma mientras limpiaba un pincel con cuidado. Frente a ella, un lienzo mostraba una escena abstracta, tonos oscuros entrelazados con destellos dorados, como si lucharan entre sí por dominar el espacio. En ese momento, alguien tocó suavemente la puerta. Al abrirla, encontró a Inés, su amiga de toda la vida, cargada con una botella de vino y una sonrisa cálida. «Traje algo para celebrar», dijo Inés mientras entraba sin esperar invitación. «No sé exactamente qué estamos celebrando, pero algo me dice que hoy es un buen día». Carmen sonrió débilmente, aunque en el fondo sabía que Inés tenía razón. Últimamente, había sentido un cambio dentro de ella, una chispa de algo que creía perdido para siempre. «¿Celebramos qué?», preguntó Carmen, fingiendo inocencia mientras servía 2 copas de vino.
Tu renacimiento, respondió Inés sin dudarlo. Mírate, Carmen. Estás pintando, has dejado de llorar por Álvaro y, bueno, te ves diferente. Como si estuvieras despertando después de un largo sueño. Carmen bajó la mirada, sintiendo como las palabras de Inés resonaban profundamente en su corazón. No sé si estoy lista para celebrar, admitió en voz baja. Sigo sintiendo que perdí algo importante, algo que nunca podré recuperar. Inés la observó durante un momento antes de acercarse y tomar su mano. Lo que perdiste fue un capítulo, no toda tu historia. Álvaro eligió su camino, pero eso no significa que debas quedarte atrapada en el pasado. Tienes derecho a escribir un nuevo capítulo, uno que sea solo tuyo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carmen, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. Gracias, murmuró. No sé qué haría sin ti. Después de esa conversación, Carmen decidió dar un paso más allá. Comenzó a asistir a encuentros de artistas locales en Sevilla, donde compartía sus obras y escuchaba historias de otros creadores. En uno de esos eventos, conoció a un grupo de personas que la inspiraron profundamente. Entre ellos estaba Ramón, un pintor mayor que había dedicado su vida al arte y que veía en Carmen un talento único. Tu trabajo tiene alma, le dijo Ramón después de observar uno de sus lienzos. Pero también veo dolor. El arte más poderoso nace del sufrimiento, pero tienes que dejarlo ir cuando pinte en el lienzo. No puedes cargar con él para siempre. Carmen lo miró fijamente, sintiendo como sus palabras la golpeaban directamente en el corazón. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo dejas ir algo que ha sido parte de ti durante tanto tiempo? Ramón sonrió con sabiduría, como si supiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. No se trata de olvidar, sino de transformar. Tú ya has comenzado ese proceso. Solo sigue pintando, sigue creando. El resto vendrá solo. Con el tiempo, Carmen comenzó a sentir cómo su perspectiva cambiaba. Ya no era simplemente la esposa abandonada, era una artista, una mujer que estaba redescubriendo quién era más allá de su matrimonio. Sus pinturas comenzaron a ganar reconocimiento, y pronto fue invitada a exponer en una pequeña galería del centro de Sevilla. La noche de la inauguración de su exposición, Carmen estaba nerviosa pero emocionada. Vestía un sencillo vestido negro que resaltaba su elegancia natural, y sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Esto es increíble, dijo Inés, admirando las obras expuestas. Carmen, realmente has logrado algo especial aquí. Carmen sonrió, sintiendo como el peso que había cargado durante años comenzaba a desvanecerse. Pero entonces, mientras caminaba entre los invitados, escuchó una voz familiar detrás de ella. Carmen. Se giró lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era Álvaro, parado frente a ella con una expresión de asombro en su rostro. No esperaba verte aquí, dijo Carmen, sorprendida pero decidida a mantener la compostura. Álvaro tragó saliva, claramente incómodo. Tenía que venir. Quería ver tus pinturas, y verte a ti. Carmen lo observó durante un largo momento, notando cómo parecía más cansado, más vulnerable de lo que recordaba. Pero también sabía que ya no era la misma mujer que había sido antes. Han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos, respondió finalmente, con calma pero firmeza. He cambiado, Álvaro. Y creo que tú también. Él asintió lentamente, como si cada palabra fuera un golpe que no podía evitar. Lo sé. Solo, quería decirte que estoy orgulloso de ti. De lo que has logrado. Carmen sintió una oleada de emociones contradictorias, gratitud, nostalgia, pero también una certeza inquebrantable. Gracias, dijo finalmente. Pero esto no es por ti. Es por mí. Con eso, dio media vuelta y se alejó, dejando a Álvaro solo entre la multitud. Mientras regresaba a su lugar junto a Inés, Carmen se dio cuenta de algo importante, ya no necesitaba la validación de Álvaro para sentirse completa. Había encontrado su propio camino, y nada ni nadie podría arrebatarle eso.
Desde que su padre había abandonado a su madre, la dinámica familiar se había desmoronado. La casa que alguna vez fue un refugio ahora parecía un campo de batalla silencioso. ¿Por qué tuvo que hacerlo?, preguntó Marta mientras ella y Diego compartían una cena incómoda en la cocina. Su plato apenas había sido tocado, y sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Diego apretó los labios, claramente molesto. No lo sé, Marta. Pero papá ya no es el mismo. Es como si hubiera dejado de ser nuestro padre. Marta golpeó la mesa con frustración, haciendo que los cubiertos saltaran. Eso no es justo. Nosotros no hicimos nada malo. Mamá tampoco. ¿Cómo pudo simplemente reemplazarnos? Diego bajó la mirada, incapaz de enfrentar la rabia de su hermana. No creo que sea sobre nosotros, murmuró finalmente. Creo que tiene algo que ver con esa chica. Lucía. El nombre colgó en el aire como una acusación. Marta sintió como su corazón se encogía al pensar en la joven universitaria que había aparecido en las revistas junto a su padre. Es tan injusto, dijo con voz temblorosa. Ella ni siquiera nos conoce. Solo está interesada en él porque es rico. Diego asintió lentamente, pero había algo más. En su expresión, duda. Tal vez no es solo eso, sugirió con cautela. Papá parecía diferente cuando hablaba de ella. Como si estuviera feliz. Marta lo miró con incredulidad. ¿Estás defendiéndolo? ¿Después de todo lo que ha hecho? No estoy defendiéndolo, respondió Diego rápidamente, levantando las manos en señal de rendición. Solo digo que tal vez no entendemos todo lo que está pasando. La conversación quedó suspendida, cargada de tensiones no resueltas. Ambos sabían que estaban tratando de procesar algo mucho más grande que ellos mismos, algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Días después, Marta decidió tomar una decisión impulsiva. Buscó a su madre, quien ahora vivía en su pequeño apartamento lleno de pinturas y luz natural. Al entrar, vio a Carmen trabajando en un nuevo lienzo, con las manos manchadas de pintura y una expresión concentrada en su rostro. Mamá, dijo Marta, interrumpiendo su trabajo. Necesito hablar contigo. Carmen dejó el pincel a un lado y se giró hacia su hija, notando inmediatamente la angustia en su voz. Claro, cariño. ¿Qué pasa? Marta tomó aire profundamente antes de hablar. No puedo seguir así. No puedo perdonarlo. Él te dejó por otra mujer. Y ni siquiera parece arrepentido. Carmen cerró los ojos por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo sé, Marta. Sé que duele. Pero tienes que entender algo, tu padre tomó una decisión que no podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es decidir cómo vamos a vivir con eso. ¿Cómo puedes decir eso?, replicó Marta, con lágrimas cayendo por sus mejillas. ¿Cómo puedes actuar como si nada hubiera pasado? No estoy actuando así, respondió Carmen con calma pero firmeza. Estoy aprendiendo a dejar ir el dolor. No puedo cambiar lo que hizo tu padre, pero puedo elegir no permitir que me destruya. Y tú también puedes hacerlo. Marta se quedó en silencio durante un largo momento, absorbiendo las palabras de su madre. Sabía que Carmen tenía razón, pero aceptarlo era mucho más difícil de lo que parecía. Por otro lado, Diego también estaba luchando con sus propios sentimientos. Un día, decidió visitar a su padre en la mansión, esperando encontrar respuestas. Cuando llegó, encontró a Álvaro sentado en su estudio, rodeado de documentos y con una copa de whisky medio vacía en la mano. Papá, dijo Diego desde la puerta, con una mezcla de nerviosismo y determinación en su voz. Álvaro levantó la vista, sorprendido por la visita inesperada. Diego, no esperaba verte. Tenemos que hablar, respondió el adolescente, entrando y cerrando la puerta detrás de él. No entiendo qué está pasando contigo. ¿Por qué dejaste a mamá? Álvaro suspiró profundamente, sabiendo que esta conversación era inevitable. No es algo fácil de explicar, hijo.
Cometí un error. Un gran error. ¿Y eso justifica que arruines nuestras vidas?, preguntó Diego, con la voz cada vez más alta. ¿Que lastimes a mamá? ¿Que nos abandones? No, no lo justifica, admitió Álvaro, con la voz cargada de remordimiento. Sé que hice daño a muchas personas, incluyendo a tu madre y a vosotros. Pero estaba perdido, Diego. Estaba tan atrapado en mi vida, en mis problemas, que no vi lo que realmente importaba hasta que fue demasiado tarde. Diego lo observó durante un largo momento, buscando algún rastro del hombre que alguna vez admiraba. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer para arreglarlo? Álvaro bajó la mirada, sabiendo que no había una respuesta fácil. No sé si puedo arreglarlo todo. Pero estoy intentando ser mejor. Estoy intentando entender quién soy ahora y cómo puedo reparar el daño que he causado. Diego no respondió inmediatamente. En cambio, se quedó allí, mirando a su padre con una mezcla de tristeza y confusión. Sabía que Álvaro estaba siendo honesto, pero también sabía que las heridas no se curaban tan fácilmente. Álvaro y Lucía vivían juntos en la mansión, pero su relación ya no era tan idílica como al principio. Las diferencias entre ellos comenzaban a hacerse evidentes, especialmente ahora que Lucía estaba completamente integrada en el mundo empresarial de Álvaro. Una mañana soleada, mientras desayunaban en la terraza, Lucía parecía inquieta, jugando con su taza de café sin probarlo realmente. Álvaro lo notó de inmediato, pero prefirió mantenerse callado durante unos minutos, esperando que ella hablara primero. ¿Sucede algo?, preguntó finalmente, con un tono casual que ocultaba su preocupación. Lucía levantó la vista, sus ojos brillantes pero llenos de nerviosismo. «Hay algo que necesito decirte», respondió, con una voz que temblaba ligeramente. Álvaro dejó su taza sobre la mesa, alerta. «¿Qué pasa?». Ella respiró profundamente, como si estuviera reuniendo el coraje para dar un paso irreversible. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Álvaro sintió como su corazón se detenía por un momento antes de comenzar a latir desbocado. «¿Embarazada?», repitió, incrédulo. «¿Estás segura?». Lucía asintió rápidamente, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Me hice la prueba hace unos días. No sabía cómo decírtelo». Álvaro se puso de pie, caminando hacia la baranda de la terraza para mirar hacia el horizonte. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, sorpresa, miedo, pero también una chispa de alegría que no podía negar. «¿Gemelos?», preguntó finalmente, girándose hacia ella. «Sí», respondió Lucía, con una sonrisa nerviosa. «El médico dijo que serán 2. Es increíble, ¿verdad?». Álvaro intentó sonreír, pero la realidad de la situación lo golpeó como un rayo. A sus 53 años, iba a ser padre nuevamente, justo cuando pensaba que su vida ya estaba lo suficientemente complicada. «Es mucho para procesar», murmuró, frotándose las sienes. «No sé qué decir». Lucía se acercó a él, tomando su mano con delicadeza. «No tienes que decir nada ahora. Solo quería que lo supieras. Estamos juntos en esto, ¿verdad?». Álvaro la miró fijamente, viendo en sus ojos una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Quería decirle que sí, que estarían juntos sin importar qué, pero algo dentro de él le advertía que esta nueva etapa traería desafíos que ni siquiera podían imaginar. «Claro que sí», respondió finalmente, con una determinación que apenas sentía. «Solo, necesito tiempo para pensar». Días después, Álvaro estaba sentado en su despacho, rodeado de documentos y contratos que apenas podía leer. La noticia del embarazo de Lucía lo había abrumado por completo, y ahora no podía evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta al dejar a Carmen. En ese momento, Marta llamó a la puerta. «Papá», dijo ella, entrando con cautela. «Necesito hablar contigo». Álvaro levantó la vista, sorprendido por su visita. Hacía meses que Marta apenas le dirigía la palabra. «Claro, pasa». Marta se sentó frente a él,
con una expresión seria que lo hizo sentir aún más incómodo. Escuché algo, comenzó, con una voz cargada de tensión. Escuché que Lucía está embarazada. Álvaro asintió lentamente, sabiendo que no podía negarlo. Sí, es verdad. Seremos padres otra vez. Marta lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado? Mamá te amaba. Nosotros te amábamos. Y ahora vas a tener otro hijo con alguien que ni siquiera conoces de verdad. Álvaro sintió como cada palabra de Marta lo golpeaba directamente en el pecho. Sé que cometí errores, respondió, con la voz temblorosa. Pero las cosas no son tan simples, Marta. No puedo cambiar el pasado. No quiero que cambies el pasado, gritó ella, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Solo quiero que admitas que nos lastimaste. Que mamá te importaba más que cualquier otra cosa, hasta que decidiste que no era suficiente. Álvaro bajó la mirada, incapaz de sostener la de su hija. Sabía que Marta tenía razón, pero admitirlo en voz alta era más difícil de lo que imaginaba. Lo siento, murmuró finalmente. Siento haberlos lastimado. Nunca quise que esto pasara. Marta se levantó bruscamente, secándose las lágrimas con furia. No basta con decirlo, papá. Tienes que demostrarlo. Con eso, salió del despacho, dejando a Álvaro solo con sus pensamientos. Mientras escuchaba sus pasos alejarse, sintió como el peso de sus decisiones lo aplastaba. Sabía que esta nueva etapa de su vida traería cambios irreversibles, pero también sabía que ya no podía volver atrás. Por otro lado, Lucía estaba en su habitación, revisando libros sobre maternidad y haciendo listas interminables de preparativos para los gemelos. Aunque estaba emocionada, también sentía una presión abrumadora. Sabía que su relación con Álvaro ya no era tan sólida como antes, y la llegada de los niños solo complicaría las cosas. ¿Estoy lista para esto?, se preguntó en voz baja mientras miraba su reflejo en el espejo. ¿Realmente estoy preparada para ser madre? En ese momento, recibió un mensaje de texto de Carmen. Era breve pero cargado de significado. Si alguna vez necesitas hablar, estaré aquí. Lucía leyó el mensaje varias veces, sintiendo como una mezcla de gratitud y culpa invadía su corazón. Sabía que Carmen había sufrido mucho por su culpa, pero también sabía que había algo en esa mujer que inspiraba respeto y admiración. Quizás sea hora de enfrentar algunas verdades, murmuró para sí misma, guardando el teléfono. Pero con cada día que pasaba, las tensiones entre ella y Álvaro se hacían más evidentes. La vida en la mansión, que alguna vez parecía llena de promesas, ahora estaba impregnada de silencios incómodos y discusiones apenas contenidas. Una noche, mientras cenaban en el comedor formal, Lucía dejó caer su tenedor con un golpe seco sobre el plato. No puedo seguir así, dijo de repente, rompiendo el silencio que había dominado la mesa. Álvaro levantó la vista, sorprendido por su tono. ¿A qué te refieres? A esto, respondió ella, señalando el espacio entre ellos. Estás aquí físicamente, pero tu mente está en otro lugar. Desde que supiste lo de los gemelos, has estado actuando como si fuera una carga en lugar de una bendición. Álvaro suspiró profundamente, dejando su servilleta sobre la mesa. Lucía, no es eso. Solo, estoy intentando entender cómo equilibrar todo. Tengo responsabilidades, mi empresa, mis hijos mayores, y ahora esto. No es fácil. Pero tampoco lo es para mí, replicó ella, con lágrimas brillando en sus ojos. Tengo 25 años, Álvaro. Estoy tratando de construir mi carrera mientras me preparo para ser madre de 2 niños. Y lo único que siento de ti es distancia. Álvaro se quedó callado durante un largo momento, sintiendo como las palabras de Lucía lo golpeaban directamente en el corazón. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía darle lo que ella necesitaba sin enfrentar sus propias inseguridades. Lo siento, murmuró finalmente. No sé qué más decirte. Y si no hay nada más que decir,
preguntó Lucía, con una mezcla de frustración y tristeza en su voz. ¿Y si simplemente aceptamos que tal vez no estamos hechos para esto? La pregunta colgó en el aire como una sentencia definitiva. Álvaro sintió como su pecho se comprimía, como si alguien le hubiera quitado el aire. No puedes rendirte ahora, dijo, intentando sonar firme pero fallando miserablemente. Los niños merecen algo mejor. ¿Y nosotros?, replicó ella, inclinándose hacia adelante. ¿Qué pasa con nosotros? Porque lo que sea que tengamos ahora no parece suficiente para sostenernos. Álvaro bajó la mirada, incapaz de responder. Sabía que Lucía estaba hablando desde un lugar de dolor y cansancio, pero también sabía que sus palabras eran ciertas. Su relación ya no era la misma que al principio, si el amor que alguna vez los había unido ahora parecía opacado por las presiones de la vida. Días después, Lucía estaba en su habitación, revisando listas de nombres para los gemelos cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, encontró a Carmen parada frente a ella, con una expresión compasiva pero decidida. Carmen, dijo Lucía, sorprendida. No esperaba verte aquí. Quería hablar contigo, respondió Carmen, entrando sin esperar invitación. Sé que esto no debe ser fácil para ti. Lucía cerró la puerta detrás de ellas, sintiendo como las emociones que había estado reprimiendo comenzaban a desbordarse. No lo es, admitió finalmente, con la voz temblorosa. Pensé que estaría lista para esto, pero no lo estoy. Carmen la observó durante un momento antes de acercarse y tomar sus manos. Nadie está completamente lista para ser madre, Lucía. Es un camino lleno de miedos y dudas, pero también de amor y aprendizaje. Pero, ¿y si no soy suficiente?, preguntó Lucía, con lágrimas cayendo por sus mejillas. ¿Y si arruino todo? No puedes pensar así, respondió Carmen con firmeza. Ser madre no significa ser perfecta. Significa estar dispuesta a aprender y crecer junto con tus hijos. Y sí, cometerás errores, pero eso no te hace menos digna de amarlos. Las palabras de Carmen tocaron algo profundo dentro de Lucía, quien sintió como su corazón comenzaba a calmarse. Gracias, murmuró finalmente. No sé qué haría sin alguien que realmente entienda. Carmen sonrió con ternura, aunque había un matiz de tristeza en su mirada. Solo quería que supieras que no estás sola. Incluso si las circunstancias son complicadas, siempre habrá personas que te apoyen. Después de esa conversación, Lucía sintió como algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Aunque aún tenía miedo del futuro, también sabía que no estaba sola en este viaje. Por otro lado, Álvaro estaba en su estudio, rodeado de documentos y contratos que apenas podía leer. La conversación con Lucía lo había dejado sumido en una profunda reflexión. Sabía que había fallado en muchas cosas, tanto como esposo como padre. Pero también sabía que tenía que intentar ser mejor. En ese momento, Diego llamó a la puerta. Papá, dijo en voz baja, entrando con cautela. ¿Podemos hablar? Álvaro levantó la vista, sorprendido por la visita inesperada. Claro, hijo. ¿Qué pasa? Diego se sentó frente a él, con una expresión seria que lo hizo sentir aún más incómodo. Escuché que Lucía está embarazada de gemelos. Sí, respondió Álvaro, asintiendo lentamente. Es verdad. Diego lo miró fijamente, buscando algo en sus ojos. ¿Estás listo para esto? Quiero decir, mamá no estará allí para ayudarte esta vez. Álvaro sintió como cada palabra de Diego lo golpeaba directamente en el pecho. No lo sé, admitió finalmente. Estoy intentando ser mejor, pero no sé si será suficiente. Diego bajó la mirada, procesando las palabras de su padre. Solo quiero que sepas que, todavía te quiero. Pero también quiero que seas honesto contigo mismo. Si vas a hacer esto, tienes que estar presente. De verdad presente. Álvaro asintió, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Lo intentaré, Diego. Te lo prometo. Con eso, Diego se levantó y salió del estudio,
dejando a Álvaro solo con sus pensamientos. Mientras escuchaba sus pasos alejarse, Álvaro supo que esta nueva etapa de su vida sería la más difícil de todas. Pero también sabía que no podía rendirse. Era un lugar donde los habitantes de Sevilla se reunían para comprar, charlar y compartir historias. Ese día, sin embargo, Álvaro no estaba allí por las compras. Caminaba distraídamente entre los puestos, intentando escapar de la tensión que había estado acumulándose en su vida. De repente, mientras examinaba una cesta de naranjas, escuchó una voz familiar detrás de él. «Álvaro, ¿eres tú?». Se giró rápidamente, sorprendido al ver a Carmen parada frente a él. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su cabello estaba recogido en una coleta desenfadada. Pero lo que más llamó su atención fue su expresión, ya no era la mujer triste y derrotada que recordaba. Ahora parecía radiante, segura de sí misma. «Carmen», dijo, casi sin aliento. «No esperaba verte aquí». Ella sonrió con calma, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Es un lugar público, Álvaro. Supongo que nuestras vidas aún coinciden en algunos puntos». Álvaro bajó la mirada, sintiendo como el peso de los años y las decisiones equivocadas lo aplastaban. «Te ves diferente», murmuró finalmente. «Bien, quiero decir». Carmen asintió, con una mezcla de orgullo y melancolía en su voz. «He cambiado. Mucho. La vida me enseñó que no puedo quedarme atrapada en el pasado, esperando que las cosas vuelvan a ser como antes». Sus palabras lo golpearon directamente en el pecho. «Lo siento», respondió, con la voz temblorosa. «Sé que te lastimé. Sé que arruiné muchas cosas». Carmen lo observó durante un largo momento, como si estuviera viendo al hombre que alguna vez amó bajo las capas de errores y arrepentimientos. «No digo que no haya habido dolor, Álvaro. Pero también aprendí algo importante, no puedes cambiar lo que hiciste, pero puedes decidir cómo vivir con ello». Álvaro sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Ojalá pudiera volver atrás», admitió finalmente. «Ojalá pudiera arreglar todo lo que rompí». «No puedes», respondió Carmen con firmeza, aunque había un matiz de compasión en su voz. «Pero eso no significa que no puedas construir algo nuevo. Solo tienes que estar dispuesto a empezar de nuevo». En ese momento, Álvaro sintió como algo dentro de él comenzaba a derrumbarse. Durante años, había cargado con el peso de sus decisiones, convencido de que no había forma de redimirse. Pero ahora, al escuchar a Carmen hablar con tanta claridad y sabiduría, comenzó a preguntarse si tal vez aún había esperanza. «¿Cómo lo haces?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. «¿Cómo logras seguir adelante después de todo?». Carmen sonrió, esta vez con una ternura que lo desarmó por completo. «Porque aprendí a perdonarme a mí misma primero. Y luego entendí que el perdón no significa olvidar, significa liberar el dolor para poder avanzar». Álvaro asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como si fuera un bálsamo para su alma herida. «Gracias», murmuró finalmente. «No sé qué haría sin alguien como tú en mi vida». Carmen lo miró fijamente, con una mezcla de nostalgia y determinación. «No soy la misma persona que dejaste atrás, Álvaro. Y tú tampoco eres el mismo. Pero eso no significa que no podamos encontrar un camino hacia adelante, aunque sea por separado». Con eso, Carmen dio media vuelta y se alejó, dejando a Álvaro solo entre los puestos del mercado. Mientras la veía marcharse, sintió como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro diferente, uno en el que tal vez pudiera encontrar paz, incluso si no podía recuperar lo que había perdido. Las palabras de Carmen seguían resonando en su mente como un eco constante: el perdón no significa olvidar, significa liberar el dolor para poder avanzar. Pero mientras intentaba procesarlas, algo más comenzó a molestarlo profundamente. Era Lucía. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Álvaro notó que Lucía parecía distante, como si estuviera escondiendo algo. Finalmente, decidió romper el silencio. «¿Sucede algo?», preguntó,
tratando de sonar casual pero alerta. Lucía levantó la vista de su plato, sorprendida por la pregunta. No, ¿por qué lo dices? No sé, respondió él, frunciendo el ceño ligeramente. Solo, siento que has estado actuando diferente últimamente. Como si hubiera algo que no me estás diciendo. Lucía dejó sus cubiertos sobre la mesa y suspiró profundamente, como si estuviera decidiendo si debía o no confesar algo. Tienes razón, admitió finalmente. Hay algo que necesito decirte. Álvaro sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué pasa? Antes de conocerte, comenzó Lucía, con la voz temblorosa, yo estaba trabajando en un proyecto periodístico sobre empresarios corruptos. Quería investigar a algunos de los hombres más poderosos de Sevilla, incluyéndote a ti. Álvaro se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué? ¿Me estabas investigando? No exactamente, respondió ella rápidamente, intentando explicarse. Quiero decir, sí, al principio te vi como un objetivo para mi investigación. Pero cuando te conocí, todo cambió. Me enamoré de ti, Álvaro. Y decidí dejar ese proyecto atrás. Álvaro se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana para evitar mirarla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Porque tenía miedo, admitió Lucía, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Miedo de que me rechazaras, de que pensaras que solo estaba contigo por tu dinero o tu poder. Álvaro se giró hacia ella, con una mezcla de ira y decepción en su rostro. ¿Y cómo sé que eso no es cierto? ¿Cómo sé que no estás aquí solo porque decidiste que era más fácil estar conmigo que seguir con tu investigación? Lucía lo miró fijamente, herida por sus palabras pero también consciente de que había cruzado una línea peligrosa. Porque te amo, respondió finalmente, con la voz cargada de sinceridad. Sé que cometí un error al no ser honesta desde el principio, pero nunca fue mi intención lastimarte. Álvaro bajó la mirada, sintiendo cómo las emociones contradictorias lo consumían. Por un lado, quería creerle, quería confiar en que lo que sentía por él era real. Pero por otro lado, no podía ignorar la sensación de traición que lo invadía. ¿Sabes qué es lo peor?, murmuró finalmente, con la voz temblorosa. Que justo cuando pensé que tal vez podía encontrar algo de paz, algo de redención, descubro que todo está construido sobre mentiras. Álvaro, por favor, suplicó Lucía, acercándose a él. Sé que cometí errores, pero podemos superar esto. Juntos. Él la miró durante un largo momento, buscando alguna señal de que realmente lo amaba, de que no había sido solo un objetivo en su ambición profesional. Pero lo único que vio fue incertidumbre, tanto en sus ojos como en los suyos propios. No sé si podemos, respondió finalmente, con una frialdad que ni siquiera él reconocía. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Con eso, Álvaro salió de la habitación, dejando a Lucía sola con sus lágrimas. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, sintió como cada paso lo alejaba más de la vida que había intentado construir con ella. Sabía que esta revelación cambiaría todo, no solo entre ellos, sino también dentro de él. Por otro lado, Lucía estaba sentada en la oscuridad de su habitación, abrazando sus rodillas mientras intentaba contener el llanto. Sabía que había arruinado algo precioso, algo que tal vez nunca podría recuperar. Pero también sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. En ese momento, recibió un mensaje de texto. Era Carmen. Si necesitas hablar, estoy aquí. Lucía leyó el mensaje varias veces, sintiendo como una mezcla de gratitud y culpa invadía su corazón. Sabía que Carmen había sufrido mucho por su culpa, pero también sabía que había algo en esa mujer que inspiraba respeto y comprensión. Quizás sea hora de aceptar que no puedo arreglar todo sola, murmuró para sí misma, guardando el teléfono. Álvaro había pasado días evitando a Lucía, sumido en una tormenta interna de dudas y recriminaciones. Cada vez que veía su rostro, recordaba las palabras que lo habían golpeado como un puñetazo. Antes de conocerte, yo estaba trabajando en un proyecto periodístico sobre empresarios corruptos.
Las revelaciones de Lucía no solo habían sacudido su confianza en ella, sino también en sí mismo. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo podía haber permitido que alguien entrara en su vida sin cuestionar sus verdaderas intenciones? Un día, mientras caminaba por los jardines intentando despejar su mente, escuchó un grito agudo desde dentro de la casa. Su corazón se detuvo por un momento antes de comenzar a latir desbocado. Corrió hacia el interior, siguiendo el sonido hasta la sala principal, donde encontró a Lucía arrodillada junto a uno de los gemelos, Mateo, que lloraba desconsoladamente. Se cayó, gritó Lucía, con lágrimas brotando de sus ojos mientras intentaba calmar al niño. Estábamos jugando en el balcón y se resbaló. Álvaro sintió como todo su cuerpo se paralizaba por un segundo antes de reaccionar. Tomó a Mateo en sus brazos, notando inmediatamente que su pierna estaba torcida en un ángulo extraño. «Llama a una ambulancia», ordenó con voz firme pero temblorosa. Mientras esperaban, Lucía no dejaba de disculparse entre sollozos. «Fue mi culpa, Álvaro. No debí distraerme ni un segundo». «No es momento de culpas», respondió él secamente, aunque sus ojos reflejaban el pánico que sentía. «Solo necesitamos que esté bien». En el hospital, el caos parecía multiplicarse. Los médicos evaluaron rápidamente a Mateo y confirmaron que tenía una fractura en la pierna, pero que, por suerte, no había daños más graves. A pesar del alivio inicial, la tensión entre Álvaro y Lucía seguía siendo evidente. Cuando finalmente se quedaron solos en la sala de espera, Álvaro rompió el silencio. «¿Cómo pudo pasar esto?», preguntó, con una mezcla de ira contenida y preocupación genuina. Lucía bajó la mirada, incapaz de enfrentarlo directamente. «Ya te dije, fue un accidente. Solo me distraje un momento». «Un momento», interrumpió él, levantando la voz más de lo que pretendía. «Un momento puede cambiarlo todo, Lucía. Es nuestra responsabilidad cuidar de ellos, y tú». «No soy perfecta, Álvaro», replicó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy intentando ser una buena madre, pero no sé cómo hacerlo todo bien. Tú tampoco has estado presente. Siempre estás lejos, ocupado con tus negocios o perdido en tus pensamientos. ¿Cómo se supone que maneje esto sola?». Sus palabras lo golpearon como un rayo. Sabía que ella tenía razón, al menos en parte. Desde que supo sobre los gemelos, había estado evadiendo su papel como padre, dejando casi toda la responsabilidad en manos de Lucía. Pero eso no justificaba lo que había sucedido ese día. «Lo siento», murmuró finalmente, con la voz cargada de frustración y tristeza. «No estoy diciendo que sea tu culpa. Solo, no puedo seguir así. No puedo vivir con este miedo constante de que algo salga mal». Lucía lo miró fijamente, buscando alguna señal de comprensión en sus ojos. «Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que nos separemos? ¿Que dejemos de intentarlo?». Álvaro no respondió inmediatamente. En cambio, se quedó en silencio, procesando todo lo que había ocurrido en los últimos días. La revelación de Lucía, el accidente de Mateo, cada evento parecía estar empujándolo hacia una conclusión inevitable. «No lo sé», admitió finalmente, con la voz quebrada. «Pero creo que ambos necesitamos tiempo para pensar. Para decidir si realmente podemos hacer esto juntos». Con eso, Álvaro se levantó y salió de la sala, dejando a Lucía sola con sus pensamientos. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, sintió como el peso de sus decisiones lo aplastaba. Sabía que esta crisis familiar no era solo sobre el accidente o la mentira de Lucía, que era sobre algo mucho más profundo. Era sobre si realmente podían construir una vida juntos, o si estaban destinados a repetir los mismos errores una y otra vez. Por otro lado, Carmen estaba en su pequeño apartamento cuando recibió una llamada de Lucía. Al escuchar la voz temblorosa al otro lado de la línea, supo inmediatamente que algo grave había ocurrido. «¿Qué pasó?», preguntó Carmen, preocupada. «Es Mateo», respondió Lucía, con la voz entrecortada. «Tuvo un accidente. ¿Y ahora?».
Álvaro y yo estamos peor que nunca. Creo que va a dejarme. Carmen cerró los ojos por un momento, sintiendo como el dolor de Lucía resonaba profundamente en su propio corazón. Ven a mi casa, dijo finalmente. Hablaremos. Juntas encontraremos una manera de salir adelante. Él había decidido pasar tiempo alejado de la mansión, buscando refugio en su oficina para evitar enfrentar las emociones que lo consumían. Pero una tarde, mientras revisaba documentos sin realmente prestarles atención, recibió una llamada inesperada. ¿Álvaro? Era Carmen, y su voz sonaba más segura de lo que recordaba. Necesito hablar contigo. Es sobre los niños. El corazón de Álvaro se aceleró al escucharla mencionar a los gemelos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están bien? Sí, están bien, respondió ella rápidamente, como si quisiera tranquilizarlo antes de continuar. Pero creo que deberías venir al hospital. Lucía está aquí, y creo que necesita tu apoyo. Álvaro frunció el ceño, sorprendido por la solicitud. ¿Por qué estás tú con ella? Carmen hizo una pausa breve antes de responder. Porque alguien tiene que estar ahí para ella, Álvaro. Y parece que tú no has estado presente últimamente. Sus palabras lo golpearon directamente en el pecho. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía ignorar esta oportunidad de arreglar las cosas, al menos en parte. Está bien, dijo finalmente. Voy para allá. Cuando llegó al hospital, encontró a Carmen sentada junto a Lucía en la sala de espera. Ambas parecían exhaustas, pero había algo en la forma en que interactuaban que lo desconcertó, una especie de entendimiento silencioso, como si hubieran compartido algo profundo en su ausencia. Álvaro, dijo Carmen al verlo, levantándose para darle espacio. Lucía te lo explicará todo. Él se giró hacia Lucía, quien lo miraba con ojos llenos de lágrimas y vulnerabilidad. Mateo está mejor, comenzó ella, con la voz temblorosa. Pero me di cuenta de algo importante hoy. No puedo hacer esto sola, Álvaro. Necesito que seas parte de esto, de verdad. Álvaro sintió como su resistencia comenzaba a desmoronarse. Verla tan vulnerable, tan humana, le recordó porque alguna vez había sentido algo especial por ella. Lo siento, murmuró finalmente, con la voz cargada de emoción. No he estado presente, y eso es mi culpa tanto como tuya. Lucía bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Sé que cometí errores, Álvaro. Sé que te fallé. Pero también sé que aún podemos intentarlo. Solo necesitamos trabajar juntos. Fue entonces cuando Carmen intervino, colocando una mano en el hombro de ambos. Escúchenme, dijo con firmeza pero ternura. Ambos han cometido errores, y ambos han sufrido. Pero lo que importa ahora no es quién tiene la culpa. Lo que importa es cómo van a salir adelante, por el bien de esos niños. Álvaro miró a Carmen durante un largo momento, notando algo diferente en ella. Ya no era la mujer derrotada que había dejado atrás, ahora era una persona fuerte, capaz de ofrecer comprensión incluso a quienes la habían lastimado. Gracias, murmuró finalmente, con una mezcla de gratitud y remordimiento en su voz. No sé qué haría sin ti. Carmen sonrió con tristeza, aunque sus ojos brillaban con determinación. No soy la misma persona que dejaste atrás, Álvaro. Pero eso no significa que no pueda ayudarte a encontrar un camino hacia adelante. Con eso, Carmen dio media vuelta y salió de la sala, dejando a Álvaro y Lucía solos. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos era pesado, pero también estaba cargado de posibilidades. ¿Podemos intentarlo de nuevo?, preguntó Lucía finalmente, con la voz quebrada pero llena de esperanza. No quiero perder lo que tenemos, Álvaro. No quiero perder a los niños ni a ti. Álvaro la observó fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de que realmente lo amaba, de que no había sido solo un objetivo en su ambición. Pero lo único que vio fue sinceridad, tanto en su mirada como en su voz. No sé si podemos volver a ser lo que éramos, admitió él, con la voz temblorosa.
pero estoy dispuesto a intentarlo. Por los niños, y tal vez, por nosotros. Aunque habían decidido darle una segunda oportunidad a su matrimonio, ambos sabían que no sería fácil. Las tensiones acumuladas durante meses seguían latentes, esperando estallar en el momento menos esperado. Una noche, mientras los gemelos dormían plácidamente en sus habitaciones, Álvaro y Lucía se encontraban en la sala principal de la mansión. El ambiente estaba cargado de silencios incómodos y miradas evasivas. Finalmente, Lucía rompió el hielo. Álvaro, dijo con voz temblorosa, no puedo seguir así. No podemos pretender que todo está bien cuando claramente no lo está. Álvaro levantó la vista de los documentos que había estado revisando sin realmente leer. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que aún hay cosas sin resolver entre nosotros, respondió ella, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. El accidente de Mateo, mis mentiras, todo eso sigue aquí, entre nosotros. Y no sé si alguna vez podremos superarlo. Álvaro dejó los papeles sobre la mesa y se acercó a ella, aunque mantuvo cierta distancia física. Lucía, ambos dijimos que intentaríamos arreglar esto. ¿Ya no crees que sea posible? Quiero creerlo, admitió ella, limpiándose las lágrimas con frustración. Pero cada vez que pienso en cómo llegamos aquí, me doy cuenta de que tal vez nunca fuimos compatibles. Tú tienes tu vida, tus negocios, tus expectativas. Yo solo quería encontrar mi lugar en este mundo. Álvaro sintió como esas palabras lo golpeaban como un puñetazo en el pecho. Sabía que Lucía tenía razón, desde el principio, sus mundos habían sido demasiado diferentes para encajar perfectamente. Pero también sabía que no podía simplemente abandonarla, no cuando tenían dos niños que dependían de ellos. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó finalmente, con la voz cargada de angustia. ¿Que nos separemos? ¿Después de todo lo que hemos pasado? No sé qué sugiero, respondió Lucía, con la voz quebrada. Solo sé que no podemos seguir fingiendo que estamos bien cuando claramente no lo estamos. Tal vez necesitemos tiempos separados para entender qué queremos realmente. Álvaro bajó la mirada, procesando sus palabras. Sabía que Lucía no estaba proponiendo un divorcio definitivo, al menos no todavía. Pero la idea de separarse, incluso temporalmente, lo llenaba de miedo y culpa. ¿Y los niños?, preguntó, casi en un susurro. Podemos hacer que funcione, respondió ella rápidamente, aunque su voz temblaba. No quiero que pierdan a ninguno de los dos. Solo necesitamos tiempo para sanar, para decidir si realmente podemos ser una familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Álvaro caminó hacia la ventana, observando el jardín iluminado por la luz de la luna. Cada paso que daba parecía alejarlo más de la vida que había intentado construir con Lucía. Pero también sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar la verdad, tal vez nunca habían estado destinados a estar juntos. Está bien, murmuró finalmente, con la voz cargada de tristeza. Si crees que necesitamos tiempos separados, entonces lo haremos. Pero no quiero perderlos, Lucía. Ni a ti ni a los niños. Ella lo miró fijamente, buscando alguna señal de que realmente entendía lo que estaba diciendo. Tampoco quiero perderte, admitió finalmente. Pero tal vez este es el único camino que nos queda. Con eso, Lucía salió de la sala, dejando a Álvaro solo con sus pensamientos. Mientras escuchaba sus pasos alejarse, sintió como algo dentro de él comenzaba a derrumbarse. Sabía que esta decisión cambiaría todo, no solo para él, sino también para sus hijos. Por otro lado, Carmen estaba en su apartamento, pintando un nuevo lienzo que reflejaba sus emociones más profundas. Los colores oscuros se mezclaban con destellos dorados, como si representaran la lucha constante entre el dolor y la esperanza. En ese momento, recibió una llamada de Álvaro. Carmen, dijo él al otro lado de la línea, con la voz temblorosa. Necesito verte. Carmen suspiró profundamente, sabiendo que esta conversación era inevitable. Está bien. Ven cuando quieras. Cuando Álvaro llegó, encontró a Carmen sentada frente a su caballete,
con las manos manchadas de pintura. «Gracias por recibirme», dijo él, con la voz cargada de emoción. Carmen lo miró fijamente, notando inmediatamente el peso que llevaba en sus hombros. «¿Qué pasó?» «Lucía y yo hemos decidido separarnos temporalmente», admitió él, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No sé si alguna vez podremos arreglarlo». Carmen lo observó durante un largo momento antes de hablar. «Álvaro, lo que tienes con Lucía no es solo un error tuyo o de ella. Es el resultado de decisiones que ambos tomaron. Pero eso no significa que todo esté perdido. A veces, separarse es la única forma de sanar». Álvaro asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como si fuera un bálsamo para su alma herida. ¿Y si no puedo perdonarme a mí mismo? ¿Y si no puedo dejar de pensar en todo lo que arruiné? «El perdón no es algo que encuentres de la noche a la mañana», respondió Carmen con calma pero firmeza. «Es un proceso. Un paso a la vez. Y tal vez, en algún momento, puedas encontrar paz contigo mismo». Con eso, Carmen tomó su mano, ofreciéndole un gesto de apoyo que él no había recibido en mucho tiempo. Álvaro sintió como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro diferente, uno en el que tal vez pudiera encontrar redención, incluso si no podía recuperar lo que había perdido. Había pasado días encerrado en su oficina, intentando concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos siempre regresaban a los momentos compartidos con Carmen. La conversación que habían tenido en su apartamento lo había dejado con una mezcla de alivio y confusión. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien realmente lo entendía, que alguien veía más allá de sus errores y fracasos. Una tarde, mientras caminaba por las calles adoquinadas de Sevilla, decidió visitar a Carmen sin avisar. Sabía que estaba arriesgándose, que tal vez ella no quería verlo, pero algo dentro de él lo impulsaba a buscarla. Cuando llegó a su apartamento, llamó a la puerta con cautela. Carmen abrió, sorprendida pero no molesta por su visita inesperada. «Álvaro», dijo con calma, invitándolo a entrar. «No esperaba verte hoy». «Lo sé», respondió él, entrando lentamente. «Pero necesitaba hablar contigo. Necesitaba, no sé, tal vez entender algo». Carmen lo miró fijamente, notando cómo parecía más vulnerable de lo habitual. «Está bien. Habla». «Estoy aquí». Álvaro respiró profundamente antes de comenzar. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. En lo que hice, en cómo te lastimé. Y también he estado pensando en ti, en cómo has cambiado, en cómo te has reinventado. Y me doy cuenta de algo, nunca dejé de amarte, Carmen». Sus palabras cayeron como un rayo, iluminando el espacio entre ellos. Carmen lo miró durante un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. «Álvaro», dijo finalmente, con voz suave pero firme, «eso es algo muy grande para decirlo así, sin más. ¿Estás seguro de lo que sientes?» «No estoy seguro de nada», admitió él, con la voz temblorosa. «Solo sé que cuando te vi en el mercado, cuando hablamos en tu apartamento, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que tal vez aún hay algo entre nosotros, algo que nunca desapareció del todo». Carmen bajó la mirada, luchando contra sus propias emociones. Durante meses, incluso años, había intentado cerrar esa puerta, convencerse de que Álvaro era parte de su pasado. Pero ahora, frente a él, no podía negar que aún había una conexión entre ellos, algo que ni el tiempo ni las heridas habían podido romper. «¿Y Lucía?», preguntó finalmente, con la voz cargada de preocupación. «¿Qué pasa con ella? No puedes simplemente dejarla atrás, Álvaro. Tienes hijos con ella». «Lo sé», respondió él rápidamente, con una mezcla de culpa y determinación en su voz. «Y nunca abandonaré a mis hijos. Pero también sé que mi relación con Lucía ya no es la misma. Tal vez nunca lo fue. Lo que siento por ti es diferente. Es real». Carmen lo observó durante un largo momento, buscando alguna señal de que no estaba diciendo esto solo por impulso o arrepentimiento.
Pero lo único que vio en sus ojos fue sinceridad, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. No podemos simplemente volver al pasado, Álvaro, dijo finalmente, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Demasiadas cosas han cambiado. Demasiadas heridas aún están abiertas. Lo sé, respondió él, acercándose un paso más a ella. No quiero volver al pasado. Quiero construir algo nuevo, algo diferente. Pero no puedo hacerlo sin ti. Carmen sintió como su corazón se aceleraba, como si estuviera al borde de un precipicio. Sabía que darle otra oportunidad a Álvaro significaría enfrentar viejas heridas, tal vez incluso abrirse a ser lastimada nuevamente. Pero también sabía que, si no lo intentaba, tal vez nunca encontraría la paz que tanto anhelaba. Está bien, murmuró finalmente, con la voz quebrada pero decidida. Podemos intentarlo. Pero esta vez, tiene que ser diferente. Esta vez, tienes que estar dispuesto a cambiar de verdad. Álvaro asintió, sintiendo como una chispa de esperanza comenzaba a brillar dentro de él. Lo haré, Carmen. Te lo prometo. Haré lo que sea necesario para merecerte otra vez. Con eso, Carmen tomó su mano, ofreciéndole un gesto de apoyo que ambos necesitaban desesperadamente. Mientras permanecían allí, en silencio, sintieron como algo dentro de ellos comenzaba a sanar, como si finalmente hubieran encontrado el camino hacia adelante. Sabía que esta conversación no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir postergándola. Cuando entró en la casa, encontró a Lucía sentada en el jardín, observando a los gemelos jugar bajo la sombra de un árbol. Lucía, dijo él suavemente, acercándose con cautela. ¿Podemos hablar? Ella levantó la vista, sorprendida por su tono serio pero decidida a escucharlo. Claro. ¿De qué se trata? Álvaro tomó aire profundamente antes de comenzar. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que ha pasado. Y creo que es hora de ser honestos. Lucía lo miró fijamente, notando cómo su expresión reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. ¿Honesto sobre qué? Sobre el hecho de que nuestra relación ya no funciona, respondió él, con la voz temblorosa pero firme. No puedo seguir fingiendo que podemos arreglar algo que tal vez nunca estuvo bien desde el principio. Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo, pero también supo que, en el fondo, había estado esperando este momento. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó, intentando mantener la calma aunque sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Sugiero que sigamos caminos separados, admitió Álvaro, con la voz cargada de culpa pero también de convicción. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para los niños. No quiero que pierdan a su padre. Lucía asintió lentamente, procesando sus palabras mientras intentaba contener las emociones que amenazaban con desbordarla. Lo entiendo, murmuró finalmente. Tal vez sea lo mejor para todos. Álvaro se acercó un poco más, buscando alguna señal de reconciliación, aunque sabía que ya no era posible. Quiero que seas feliz, Lucía. Te mereces encontrar a alguien que realmente te ame, alguien que pueda darte todo lo que necesitas. Ella lo miró durante un largo momento, notando cómo sus palabras reflejaban una sinceridad que nunca antes había mostrado. Gracias, respondió finalmente, con la voz quebrada pero llena de gratitud. Espero que tú también encuentres la felicidad, Álvaro. Lo mereces. Con eso, Lucía se levantó y se alejó, dejando a Álvaro solo en el jardín. Mientras la veía marcharse, sintió como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Sabía que esta decisión marcaría un punto de inflexión en su vida, uno que lo llevaría hacia un futuro completamente nuevo. Por otro lado, Álvaro decidió visitar a Carmen nuevamente, esta vez con una propuesta que había estado reflexionando durante días. Cuando llegó a su apartamento, la encontró trabajando en un nuevo lienzo, uno que parecía capturar la luz del atardecer en tonos cálidos y vibrantes. Carmen, dijo él, interrumpiendo su concentración. Quiero pedirte algo. Ella se giró hacia él, sorprendida pero intrigada. ¿Qué pasa? He estado pensando en lo que dijiste, comenzó él,
con la voz cargada de emoción. Sobre construir algo nuevo, algo diferente. Y creo que sé cómo podemos hacerlo. Carmen lo miró fijamente, esperando que continuara. ¿Cómo? Quiero abrir esa galería de arte que siempre soñaste, respondió él, con una mezcla de nerviosismo y determinación en su voz. Juntos. Quiero que sea un lugar donde puedas mostrar tu trabajo, donde podamos crear algo que tenga sentido para ambos. Carmen sintió como su corazón se aceleraba, como si estuviera al borde de un sueño que nunca pensó posible. Álvaro, eso es increíble. Pero, ¿estás seguro? Es un gran paso. Sí, estoy seguro, respondió él rápidamente, tomando sus manos con delicadeza. Quiero que esto sea nuestro nuevo comienzo, Carmen. Un lugar donde podamos sanar, crecer y construir algo juntos. Carmen lo observó durante un largo momento, buscando alguna señal de duda en sus ojos. Pero lo único que vio fue sinceridad, una determinación que nunca antes había visto en él. Está bien, murmuró finalmente, con una sonrisa que iluminó su rostro. Lo haremos juntos. Era un espacio luminoso y acogedor, ubicado en el corazón de Sevilla, donde las obras de Carmen y otros artistas locales se exhibían con orgullo. Las paredes blancas estaban adornadas con lienzos vibrantes, y el aire estaba lleno de risas, música suave y el tintineo de copas de vino. Álvaro y Carmen estaban de pie frente a la entrada, recibiendo a los invitados que llegaban para celebrar este nuevo comienzo. Aunque ambos estaban nerviosos, también sentían una profunda sensación de logro, como si finalmente hubieran encontrado algo que les daba propósito. Esto es increíble, murmuró Carmen, observando a la multitud mientras las personas admiraban las pinturas. Nunca pensé que esto sería posible. Álvaro sonrió, sintiendo como su corazón se llenaba de gratitud. Lo hicimos juntos, respondió, con una mezcla de orgullo y humildad en su voz. Este lugar es un reflejo de lo que podemos construir cuando dejamos atrás el pasado. En ese momento, Marta y Diego se acercaron, con expresiones que reflejaban una mezcla de curiosidad y apoyo. Habían decidido asistir a la inauguración, aunque aún no estaban completamente seguros de cómo sentirse sobre la relación renovada entre sus padres. Papá, dijo Marta, rompiendo el silencio. Quiero decir, gracias por incluirnos en esto. Diego asintió, mirando a su alrededor con admiración. Es hermoso. Realmente parece un nuevo comienzo. Álvaro los abrazó, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Gracias por estar aquí, murmuró, con la voz cargada de emoción. Significa más de lo que pueden imaginar. Carmen se acercó a ellos, ofreciéndoles una sonrisa cálida. Espero que este lugar sea un recordatorio de que siempre hay espacio para sanar, para crecer y para amar de nuevo. Mientras hablaban, Lucía apareció en la entrada, acompañada de los gemelos. Aunque había decidido mantener una distancia respetuosa, quiso estar presente para mostrar su apoyo. Álvaro la saludó con una inclinación de cabeza, reconociendo el esfuerzo que había hecho al venir. Gracias por estar aquí, dijo él, acercándose brevemente. Significa mucho. Lucía sonrió, aunque había una mezcla de tristeza y aceptación en su mirada. Es tu noche, Álvaro. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Con eso, Lucía se alejó, dejando a Álvaro con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Sabía que su relación con ella siempre sería complicada, pero también sabía que habían tomado la decisión correcta al separarse. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a marcharse y el bullicio dio paso a un silencio tranquilo, Álvaro y Carmen se quedaron solos en la galería. Caminaron lentamente entre las pinturas, deteniéndose frente a un lienzo en particular, una obra de Carmen que representaba dos figuras caminando hacia un horizonte dorado.